Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en las afueras de los Tribunales Civiles de Santiago. En total son 30 juzgados los que deben revisar todas las materias jurídicas civiles en Chile. Desde acá los invitamos a conocer titulares. Proponen que padres se hagan cargo de destrozos de sus hijos en las marchas. Conozca la historia de Ramón Ramón, quien llegó desde España a vengar la muerte de su hermano en la matanza de Santa María. Durante las diversas manifestaciones sociales, los destrozos en la vía pública quedan sin responsables. La Municipalidad de Valparaíso dictó una ordenanza para que los padres asuman los costos de los daños causados por sus hijos en los días anteriores al 21 de mayo. ¿Qué pasó con este dictamen municipal? ¿Es viable esta opción? Rayados en fachadas, destrozos en paraderos, daños en basureros y bancos de plaza quemados son la consecuencia de las marchas en Valparaíso del pasado 21 de mayo. Según la información de la municipalidad, las manifestaciones significaron un gasto de 90 millones de pesos por convocatoria. Recursos que cada año deben salir de la alcaldía de Valparaíso, que está estudiando una inédita ordenanza municipal, cursaron parte a aquellos que sean detenidos realizando destrozos y, en el caso de los menores de edad, sean sus padres los que asuman los costos. Pueda, a través del juzgado de policía local, el poder hacer el parte correspondiente para que ese joven o quien causó el daño podamos tener con esos 5 UTM la posibilidad de poder reparar parte del mismo o la totalidad. Una intención de la Municipalidad de Valparaíso que choca con la falta de pruebas contundentes que acrediten la real participación de las personas. El problema está en las dificultades que tienen los jueces en las pruebas y a riesgo de que vaya una persona inocente a un juzgado y sea sometida en una audiencia y condenada solamente por una prueba muy feble. Los jueces toman siempre el camino de la duda racional y esta duda le obliga a no condenarlo. La dificultad es mayor cuando la persona que actúa lo hace encapuchada. Cuando se producen estos desórdenes públicos no actúa una persona sola, sino que actúan en grupo. Entonces se dificulta mucho poder identificar quién efectivamente causó el destrozo o el daño. Acá siempre se tiene que acreditar tanto el hecho como la participación, y en el caso de los desórdenes públicos es súper difícil. La Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados ha criticado la iniciativa. Creo que en ningún municipio puede arrogarse la atribución de cobrarle a los dirigentes, a los que convocan, si la convocatoria no va en razón de venir a desmantelar farmacias. En el caso de los menores de 18 años que sean detenidos por carabineros realizando destrozos en la vía pública, serán sus padres quienes tengan que pagar los costos. Que no se le puede imputar un delito de esta naturaleza o una falta de esta naturaleza. Entonces hemos dicho de que vamos a oficiar al Tribunal de Familia para que tome debida cuenta, de acuerdo al articulado, de que esto ha sucedido con uno de los componentes de ese núcleo familiar. A esos personajes no les interesa que la educación sea gratuita, no les interesa tener educación de calidad. Ellos son tipos autónomos, movimiento autónomo, y son delincuentes. Al año, la Municipalidad de Valparaíso gasta 700 millones de pesos reparando la vía pública. Es por esta razón que la Fiscalía Municipal, la Dirección de Desarrollo Comunitario y el alcalde Jorge Castro presentaron la ordenanza a la Comisión de Régimen Interno del municipio. La indicación será analizada por el Consejo Municipal para ser aprobada en julio. En nuestra sección que revisa las constituciones que ha tenido Chile, veremos el reglamento dictado en 1812. Era la carta de navegación que pretendía José Miguel Carrera para Chile y que tenía como objetivo romper de forma definitiva con el régimen colonial. El segundo reglamento constitucional fue promulgado el 27 de octubre de 1812 y es considerado por los historiadores como el primer texto oficial que expresa una tímida declaración de independencia.
Este reglamento tiene una cierta ambigüedad. Por un lado es un reglamento chileno, obviamente de carácter provisorio como su nombre lo indica, pero reconoce en primer lugar que el rey es Fernando VII, o sea, lo reconocen como rey. Sin embargo, tiene ciertos matices que hablan de un crecimiento del sentimiento autonómico. El texto legal contiene 27 artículos. En el número 3 reconoce a Fernando VII como rey, lo que no significa que tenga un mando dentro de la sociedad local, ya que más abajo se deja muy claro que ningún decreto que emane de cualquier autoridad o tribunal esté fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno. Ese artículo a veces aisladamente se lo ha considerado como una declaración de una independencia de hecho, pero lo que yo creo es que hay que entenderlo no aislado, sino en el conjunto del reglamento. Promulgada durante el gobierno de José Miguel Carrera, esta Constitución es un ejemplo de los intentos de los grupos más revolucionarios por encaminar definitivamente al país hacia la independencia. Carrera es un gran impulso. Él hay un montón de gestos, de símbolos, de actos que dan cuenta de que él tenía esa intención. El hecho de crear un nuevo reglamento constitucional. Carrera fue un líder político extraordinario. Le dio liderazgo al proceso de autonomía chileno. Él no declaró la independencia, eso es muy importante decirlo. En el reglamento de 1812 se nota claramente esta línea. Por otro lado, se estableció una distancia con el extranjero en cuanto a la religión, que se declara católica apostólica. Borran el apelativo romana como para marcar una distancia respecto del extranjero. Y en el caso concreto de las posibles órdenes que puedan venir del exterior, dice expresamente que ninguna orden o providencia emanada de fuera de las fronteras de Chile tendrá efecto alguno en nuestro país. El reglamento constitucional de 1812 estableció el Poder Ejecutivo en una junta de 3 miembros y el Legislativo en un Senado de 7 integrantes. El Congreso, el mismo Carrera lo había disuelto en diciembre de 1812 y ahí en ese Senado, nombrado por un grupo, formado por un grupo muy pequeño de individuos, se iban a tomar todas las decisiones de carácter legislativo. Entre las curiosidades de este reglamento figura que establecía que las autoridades serían reemplazadas mediante elección solo en caso de renuncia o muerte, es decir, Carrera se erigía como un dictador. El texto legal estuvo vigente hasta octubre de 1813 y durante ese periodo se dieron pasos decisivos hacia la autonomía como la creación de símbolos patrios y de la Aurora de Chile, primer periódico chileno. ¿Hasta dónde sería capaz de vengar a un familiar? En nuestro fallo histórico le contamos la historia de una persona que llegó desde España a vengar la muerte de su hermano ocurrida durante la matanza obrera de Santa María en Iquique, el 21 de diciembre de 1907. Esta es la historia de Ramón Ramón. El árido desierto de Atacama vio cruzar a familias de obreros del salitre en diciembre de 1907. A Iquique llegaron más de 2.000 huelguistas que habían paralizado las faenas del oro blanco. Dentro de los sectores altos de la sociedad, esto es como una muestra, un ejemplo de la radicalización que había alcanzado las masas populares que necesitan control. Y dentro de los sectores populares, en el fondo es una expresión más de que no existe un aliado político en la negociación frente al Estado. Mujeres, niños y obreros se reunieron en la escuela Santa María de Iquique manifestándose por mejoras laborales. Sin embargo, a plena luz del día, el general Roberto Silva Renard, por órdenes del presidente Pedro Montt, dio la instrucción de disparar asesinando a más de 2.000 personas. Entre los caídos estaba el cuerpo de Manuel Vaca. En Argentina, Antonio Ramón por la prensa se informa de la tragedia. En la matanza de los obreros de la Escuela Santa María de Iquique murió su medio hermano, Mauricio Vaca. Y entonces él, que además era poeta, viajó desde Buenos Aires para hacer la venganza de su hermano y de esta matanza. El poeta, minero y agricultor español decide cruzar la cordillera con dolor e ira. Según el expediente judicial, Ramón llegó al Parque Cauciño, actual Parque O'Higgins, y siguió al general Silva Renard.
y por la espalda le propinó varias estocadas dejándolo moribundo. Unos militares lo atraparon cuando Ramón estaba tomando veneno y lo hirieron con sus sables. Ramón reconoce su ataque ante la policía, la prensa y los jueces. Este confesó: yo soy el autor de las lesiones del general Roberto Silva Renard y las he perpetrado por venganza, por haber sido quien abrió fuego contra los obreros de la Escuela Santa María de Iquique, entre ellos mi hermano. En el fondo, cualquier matanza terrible y despiadada como la que sufrieron esos obreros genera esta sed de justicia. Y en el fondo, él, que además era poeta y sensible, la tomó por su mano. Antonio Ramón efectivamente es más bien un producto histórico. Y curiosamente es un producto histórico que tiene un uso relativo en su contexto específico y tiene otro uso relativo con posterioridad en la historia. O sea, Antonio Ramón es mucho más conocido hoy que en los años 20. El general Roberto Silva Renard no murió en el ataque. La tradición oral dice que Ramón murió olvidado en la cárcel, que enloqueció por la depresión o que terminó suicidándose por la melancolía. El derecho a la honra y a la vida privada de una persona están protegidas en el numeral 4 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. A continuación, les presentamos cuáles son sus implicancias en un nuevo capítulo de nuestra sección Garantías Constitucionales. El número 4 del artículo 19 de la Constitución establece dos derechos muy importantes: el derecho a la honra de la persona y el derecho a la vida privada. Son dos derechos distintos, ¿no? El derecho a la honra en Chile se protege como un derecho a la reputación, es decir, se protege que una persona pueda ser objeto de imputaciones falsas o abusivas, de calumnias o de injurias, ¿no? Ese es el derecho a la honra y está protegido por la Constitución y hay herramientas para protegerlo, con un recurso de protección, por ejemplo. Pero además la ley, ¿no? Protege la honra estableciendo indemnizaciones por los daños causados por afectaciones al prestigio de una persona o la ley penal, ¿no? ¿En qué consiste la vida privada? La vida privada es un derecho bien complejo, tiene varias aristas. ¿Cuáles son las más importantes? El secreto, ¿sí? Hay información que decimos que es privada porque es secreta, información bancaria, información financiera de una persona, información de salud, ¿sí? O de su vida familiar, ¿no? Información que es privada. Entonces, si una persona quiere divulgar esa información, primero acceder a ella, ¿no? Entrometerse en la información, meterse en bases de datos, en fin, que sean confidenciales, o divulgarla sin una causa justificada por la ley o la Constitución, uno se puede proteger de eso, ¿no? El secreto es una dimensión de la vida privada, pero también está otra que es la tranquilidad, ¿no? La vida privada también se entiende como el derecho a que uno lo dejen tranquilo. No es solo información secreta, sino también cierta tranquilidad, ¿no? Y ha habido muchos casos en Chile de personas que han sido víctimas de atentados a la tranquilidad, ¿no? Que han obtenido protección, ¿sí? Ahora, la Constitución establece estos derechos de manera general, pero hay leyes que los protegen. Así como en el caso de la honra mencioné que la ley civil y penal la protegen, la vida privada también. Hay una ley de protección de los datos personales. A continuación les invitamos a conocer más informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, realizó nuevas diligencias en la investigación por la muerte del poeta Pablo Neruda. El magistrado llegó hasta el Instituto de Salud Pública junto a personal de la PDI, el perito Cristiano Rego y la doctora Gloria Ramírez. La visita del ministro Carroza culminó con una reunión con el director del ISP, Roberto Bravo, quien le aseguró toda la colaboración necesaria para esclarecer el deceso del poeta ocurrido el 23 de septiembre de 1973. De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena que ordenó a la empresa Autopista del Maipo indemnizar al núcleo familiar de Andrea Urrejola Montenegro, quien falleció el 9 de marzo de 2012, víctima de una pedrada lanzada a la vía.
El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada por el 30º Juzgado Civil de Santiago, que responsabilizó a la concesionaria por no mantener condiciones de seguridad de la vía. Autopista del Maipo deberá pagar una indemnización de 600 millones de pesos. Luces en la sombra es el nombre de la exposición que se exhibe en el hall principal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Son 23 obras creadas por 10 internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la región de Aysén. Con mucha satisfacción podemos apreciar el trabajo que han efectuado internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario, que está a la vista. En nuestra política de abrir nuestras puertas para muestras de arte, especialmente complacidos en esta oportunidad, puesto que se trata de trabajos que son parte de un programa de rehabilitación de Gendarmería de Chile. La muestra estará abierta a todo público hasta el 24 de junio y los horarios para visitarla son de lunes a viernes entre las 8 y 16 horas, más el sábado de 9 a 12 horas. Vigente hace más de un siglo y medio, el Código Civil está dividido en 4 libros y tiene casi 2.500 artículos. Un libro que además en su época marcó pauta a nivel latinoamericano y que fue copiado casi íntegramente por al menos 6 países, entre ellos Colombia y Ecuador. Nosotros nos despedimos desde los Juzgados Civiles de Santiago, como siempre, dejándolos invitados para que revisen nuestras diversas plataformas del Poder Judicial. Nos encontramos en una nueva edición.